Una de las 28 enseñanzas fundamentales de los adventistas del séptimo día, de nuestra iglesia, porque soy un pastor adventista, es el ministerio de Jesús en el santuario celestial. A pesar de que esa doctrina es una doctrina o enseñanza que se encuentra en toda la Biblia, muchos cristianos o muchas denominaciones cristianas no creen lo que la Biblia enseña. No creen que existe un juicio antes de la venida del Señor Jesús. Muchos cristianos creen que Jesús vendrá, pero solamente en ese día será el juicio. Sin embargo, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, lo siguiente: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El texto dice sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que hablamos ayer acerca de Jesús como sacerdote? O sea, un mediador. Ahora la Biblia nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote. ¿A qué está refiriéndose la Biblia o qué papel tenía que cumplir un sumo sacerdote? Para que podamos entender eso, es importante recordar lo que vimos los días anteriores. ¿Se acuerdan que había otro grupo de fiestas que se celebraban en otoño? Estoy refiriéndome a la fiesta de las trompetas, a la fiesta del día de la expiación y a la fiesta de las cabañas. ¿Se acuerdan? Pues bien, hoy hablaremos acerca del día de la expiación, la fiesta más importante que el pueblo de Israel celebraba como nación. Ese día empezaba 10 días antes con la fiesta de las trompetas. Ese día se tocaban trompetas, cuernos o shofars que anunciaban que empezaría en 10 días el día del juicio o el día del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Por qué era importante un día de la expiación y qué significado tenía para el pueblo de Israel? Recuerda que todos los días el sacerdote hacía un trabajo de intercesión y de mediación entre el pecador israelita y Dios. Recuerda también que el sacerdote se acercaba y asperjaba sangre en la tela o en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Todos los días, por 365 días, se hacía esta misma acción. Por supuesto que el santuario terrenal quedaba sucio de muchos pecados. En ese día, en el día de expiación, necesitaba ser purificado, necesitaba ser limpiado de todos los pecados que podían haberse realizado durante el año. Ese día, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios no solamente por el pueblo, sino también por él y también para que de esta manera se purifique el santuario. Específicamente, esta acción ya no se llevaba solamente en el atrio ni en el lugar santo, sino que ahora se llevaba en el lugar santísimo, en ese lugar donde solamente podría entrar un sumo sacerdote, que era elegido por Dios. Nadie podía entrar a ese lugar por así, tenía que ser elegido por Dios, y en los tiempos de Moisés, ese papel le correspondía a Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, entraba una vez al año. Y es interesante porque todo el pueblo, durante esos 10 días, desde que las trompetas se tocaban, desde cuando los shofars comenzaban a sonar, todo el pueblo se preparaba, ayunaba, hacía reflexión, meditación, porque dentro de 10 días el sumo sacerdote entraría con el sacrificio al lugar santísimo. Y si no era agradable o no había habido una confesión sincera, ese juicio, el sumo sacerdote podía morir. Es por eso que él entraba
al lugar santísimo amarrado con una soga larga y con una vestidura especial, una vestidura solamente para ese día. Cuando el sacerdote caminaba por el lugar santísimo, se escuchaba un sonido que eran como unas campanillas que simbolizaba que todavía el sumo sacerdote estaba vivo, pero si por algún caso dejaba de sonar, indicaba que había muerto, y por lo tanto esa soga servía para que lo saquen del lugar santísimo. En la Biblia no encontramos un registro de que algo así haya pasado, pero lo que es importante destacar es que después de que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, había una fiesta, una alegría, un gozo enorme. Por eso es que mañana veremos acerca de la fiesta de las cabañas, justamente en símbolo, en representación o en significado de que había gozo, alegría, y que era algo extraordinario porque Dios había aceptado el perdón o el sacrificio del pueblo de Israel, y hoy podían tener esperanza de salvación. Esta hora, en este día, yo quiero decirte algo especial. Muchos cristianos creen que cuando uno muere, se va al cielo si fue bueno y al infierno si fue malo. Otros creen que cuando Jesús venga por segunda vez, Jesús recién decidirá quiénes van a ser los salvos y quiénes van a ir a condenación eterna. Estos cristianos, estas personas no entienden que para el día del juicio, para cuando Jesús venga por segunda vez, ya Jesús habrá tomado la decisión con anterioridad. A esto se le conoce como el día del juicio o el juicio preadvenimiento, o sea, antes de que Jesús venga, o el juicio investigador. Este juicio, según la Biblia, se da antes de que Jesús venga. Y el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, 13 y 14, nos dice que esta profecía duraba 2300 años o tardes y mañanas. No da tiempo para hablar mucho de esto, pero nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que esto se dio el 22 de octubre de 1844. Es decir, que aquellos que hayan muerto a partir del 22 de octubre de 1844 en adelante, hasta cuando Jesús salga del lugar santísimo, antes de que Jesús vuelva por segunda vez, todos aquellos son representados a lo que el pueblo de Israel representaba en el santuario terrenal. Es decir, este juicio es en favor, dice Daniel capítulo 7, en favor de los santos. Este juicio es en favor de aquellos que han creído en Jesús y han vivido creyendo no solamente en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sino también en Jesús como su abogado. Ahora Jesús se convierte en el sumo sacerdote porque en este momento, en esa etapa, Jesús va juzgando a los vivos y a los vivos que han muerto creyendo en Él como su Salvador personal. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice lo siguiente: el fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Antes de que Jesús venga por segunda vez, habrá un juicio investigador, justamente como lo ilustraba en el santuario terrenal. En el día del Yom Kippur o juicio o el día de expiación, el sumo sacerdote purificaba los pecados de todo el pueblo. Esto representa justamente el juicio preadvenimiento, juicio investigador, como la Biblia lo señala. En esa etapa, Jesús, en el santuario celestial, le pondrá fin a todas las acusaciones y mentiras que Satanás dijo acerca de Dios, que Dios era un Dios injusto,
era un Dios malo, era un Dios que obligaba y que daba leyes imposibles de cumplir. En esa etapa también en el santuario celestial, Jesús va a vindicar. Este juicio es en favor de los que han creído, en favor del pueblo de Dios. Cuando nosotros escuchamos en nuestros tiempos acerca de un juicio, naturalmente todos tendemos a pensar en algo triste, en algo quizás hasta preocupante, porque la justicia humana, amigos queridos, la Biblia dice que es como trapos de inmundicia, sucia. Y muchos no tenemos confianza quizás en el juicio humano, en las leyes humanas, en las leyes humanas que supuestamente son para defendernos. Por eso es que cuando hablamos de juicio, muchos cristianos sinceros que oran y que leen su Biblia se resisten a creer cómo que un Dios de amor va a juzgar a sus hijos. No pueden concebir una idea tal. Pero la Biblia nos dice que Jesús hace este juicio, en este juicio investigador o juicio preadvenimiento, todo lo que se hace allí en el lugar santísimo es para corroborar efectivamente el por qué todos los que creyeron en Él serán salvos. Es decir, que cuando Jesús venga, Jesús ya sabrá por quiénes ha de venir. Es más, la Biblia dice que Jesús viene por los suyos, por aquellos que han pasado victoriosos este juicio investigador o juicio preadvenimiento. Es posible que tú estés allí escuchando este mensaje y quizás hasta te preguntes, ¿será que esto será cierto? ¿Será que esto sucederá así? La Biblia enseña que cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá a llevar a los suyos. Mateo dice que separará, dice, los cabritos de los corderos. A unos le dirá, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor, pero a otros no. Y hay muchas personas que en ese día le dirán, Señor, no hicimos milagros, no hicimos sanaciones, no curamos enfermos, no expulsamos demonios, pero Dios dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque es posible que estos cristianos hayan ido a las misas, hayan ido a los cultos, hayan inclusive sido predicadores, hayan hecho milagros, hayan hablado hasta en lenguas, pero eso ni garantiza que vayan a entrar al reino de los cielos o estén listos y presos para cuando Jesús venga. Porque recuerda, no solamente basta con creer que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino que es necesario que nosotros aceptemos todos los días y vayamos ante el Padre por Jesús para pedir perdón por nuestros pecados. Nosotros no creemos que una vez salvo por siempre. No, esa idea no es bíblica. Nosotros creemos que somos salvados por Cristo Jesús, pero cada día tomamos decisiones que son decisiones para vida o para muerte. Entonces, si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y crees que Jesús es tu abogado ante el juicio, ante el Padre, el mediador, también debes creer que antes de que Jesús venga por segunda vez, nosotros seremos juzgados. Y cuando Jesús venga por segunda vez, nos dará a cada uno lo que nos corresponde. Finalizo diciendo lo siguiente, según el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Esto es importante que podamos leerlo, queridos amigos, y entender. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La importancia de las obras, la importancia de las acciones. ¿Ya te escuchaste iglesias donde dicen que no importa las obras, solo importa creer? Pero también hay iglesias que, repito, pueden ser sinceras porque nunca han abierto la Biblia y han leído completamente, que dicen, lo importante es tener fe. Si tú crees, es suficiente. Pero no, Santiago diría que la fe sin obras es muerta.
Jesús está hablando de obras, obras y obras. Jesús vendrá a darle a cada uno lo que le corresponde según haya vivido. Todos nosotros, creas o no creas, querramos o no querramos creer, seremos o compareceremos, dice la Biblia, ante el juicio, ante el Padre. Todos seremos juzgados. Pero si tú hoy le entregas tu vida a Jesús, si tú hoy le entregas tu corazón a Jesús, si tú hoy decides empezar una nueva vida con Cristo y prepararte para su segunda venida, tú puedes tener la plena seguridad de que hay esperanza para ti, hay salvación para ti. Pero si tú aceptaste a Jesús y vives cada día a tu manera, si tú aceptaste el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y esperas así el juicio final, déjame decirte que necesitas entender que hay todavía un paso que es el lugar santo, donde Jesús es tu mediador. Todos los días nosotros ya no sacrificamos corderos, animales, becerros, no. Hoy todos los días nosotros nos presentamos ante el Padre a través de Jesús, pidiéndole perdón. El incienso son las oraciones, donde tú y yo podemos decirle, Señor, perdóname, para que cuando Jesús sea el sumo sacerdote, Jesús, ahora que está en el lugar santísimo, cuando se dé este juicio, cuando tu nombre sea leído, nosotros podamos ser hallados, aceptos, y podamos nosotros estar listos para cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Quién eres tú? Es posible que tú ya lees la Biblia, es posible que tú ya estés inclusive enseñando a otros, predicando. Saben que algún tiempo atrás me encontré con un pastor de una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, que me decía, Pastor Heisen, yo no sabía que existía un juicio investigador. Yo pensaba que cuando Jesús venga por segunda vez, Jesús daría a cada uno y en ese momento sería el juicio, nos presentaríamos ante el Padre. No. Y me decía, ¿y si eso no sucedía? Yo también creía que cuando nos muramos, dependiendo de nuestras obras, iremos al cielo o al infierno. Hay personas que creen así. Es por eso que tú hoy puedes ver en películas, en las noticias, cuando alguien fallece, creen que está en el cielo. No importa si en la vida haya sido un hombre malo o una persona mala. Siempre las noticias o las películas siempre dan por sentado de que Él está en el cielo cuando muere. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que seremos juzgados según sean nuestras obras. Querido amigo, mañana nosotros veremos acerca de la fiesta de las cabañas que sucedía después del día de expiación. Jesús está pronto a venir. Mientras estoy grabando este video, ya te mencioné, estamos pasando por una crisis nunca antes vista. Y cuando digo nunca antes vista es porque nunca sucedió una cuarentena, una epidemia mundial. Hay personas ancianas que no pueden entender esto. ¿Alguna vez quizás tuviste esta situación similar en una película de Hollywood o una película por allí? Esto solamente nos anuncia o nos dice que lo que dice la Biblia nos corrobora lo que ya decía la Biblia, que en los últimos tiempos habrán pestes de todo tipo y terremotos. Es lo que estamos viviendo. Jesús está pronto a venir. Jesús viene en breve. Jesús no demora. Jesús vendrá, quieras o no quieras tú, creas o no creas. Jesús viene, pero nosotros debemos estar preparados y listos. Cada día tú tomas decisiones. Cada día tú defines si estarás listo o serás parte del pueblo de Dios o no.
Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Jesús murió por nosotros, intercede por nosotros y está en favor nuestro, en el atrio, en el lugar santo y lugar santísimo. La decisión es solo tuya. Yo cada día me preparo. Yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta doctrina o esta enseñanza que acabamos de ver en estos días, solamente la entendemos quizás nosotros porque entendimos la Biblia. Otros no entienden así. Por eso es que tú vas a ver cristianos que creen que Jesús lo ama, que Jesús murió por ellos, pero no tienen una vida santificada. No se preocupan en su alimentación, no se preocupan en nada porque creen que una vez salvo por siempre. Pero la Biblia enseña que antes de que Jesús venga por segunda vez, porque todos los cristianos creen que Jesús vendrá por segunda vez, antes de que Jesús venga por segunda vez, habrá un juicio investigador. Tu nombre y mi nombre serán juzgados, y depende de lo que hoy hagamos, de lo que decidamos hoy, para estar listos para aquel día grande, cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Yo quiero estar allí. No importa si estás tú estudiando con alguna otra religión, estás asistiendo, eres miembro, eres pastor. Ve a la Biblia. Solamente la Biblia dice, nos dará la libertad. Solamente la verdad nos hará libre. Por eso, no demores más. Hoy entrégale tu vida a Jesús. Hoy puedes empezar de nuevo. Amor escrito con sangre. Jesús escribió con sangre. Todo el plan de salvación es un hilo rojo que nos dice que lo hizo todo por nosotros, para que tú aceptes, creas y seas salvo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.